las 3 veces recomendada petición del Evangelio de no tener miedo podría ser una enfática recordación a profundizar en nuestra condición humana, una de cuyas características es mantener un cuidado extremo o temor, si se quiere, frente a muchas actividades y decisiones, con el fin de no equivocarse por falta de previsión. Lo que se pide entonces no es erradicar por completo el sentimiento natural de tener miedo, sino la actitud de identificar y jerarquizar los miedos que se tengan. Aquí claramente dice el texto que si hay que temerle al que puede destruir con fuego el cuerpo y el alma, seguramente Dios no haría nunca tal destrucción. Sin embargo, aprendiendo lo que significa ese temor, evidentemente hay que temerle. La expresión "se llenaron de temor", tan común en la Biblia, también es ocasionada por acontecimientos extraordinarios, no necesariamente trágicos, sino llenos de esplendor o de belleza. Entonces, Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios, leemos en el Éxodo. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. También leemos en el Evangelio de Lucas. El temor sagrado frente a lo fascinante es un respeto reverente que detiene el espíritu ante la magnitud de la belleza, difícil de procesar inmediatamente, pero que lo capacita desde el asombro para la contemplación y para la acción. En el monte de la Transfiguración, Pedro, aunque percibe el mismo miedo de sus compañeros Santiago y Juan, tiene la iniciativa de elaborar tiendas para permanecer ahí con Jesús. A quienes todavía aseguran que creer en Dios es una demostración de debilidad en el pensamiento, se les puede recordar la cantidad de personas que entregan toda su vida y se sobreponen a las dificultades con ejemplar valentía para testimoniar su fe. Temer no es debilidad ni cobardía, es ganarle espacio al discernimiento, con el cual se identifican los peligros y su procedencia. La observación sistemática que detecta las personas y las situaciones que pueden causar daño irremediable para alejarse de ellas se constituye en la mejor protección de la vida. Y cuidar la vida es un ejemplo de perseverancia y por lo tanto de valor. Si está de por medio el amor, si hay conciencia de sentirse amados y valorados, el temor de Dios es el don para la entereza. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Las relaciones de amor ahuyentan muchos temores y engendran los más nobles episodios de la fortaleza creativa. La cercanía de Dios mediante la oración y la caridad enciende la grandeza de ánimo para no claudicar antes de dar la lucha por el bien. No desmaye el corazón de ninguno, decía el pequeño David antes de enfrentar y ganar la pelea contra el temeroso Goliat. Es más importante reconocer el conjunto de temores humanos para administrarlos que una presunta y temeraria sensación de poder invencible, fácilmente derrotable con cualquier actitud inteligente. La herramienta más importante que presenta el Evangelio contra los temores infundados es volverse amigos de la verdad, descubrir lo que está escondido y que es importante saberlo. Es el mejor aliado contra el pánico y la desconfianza. El conocimiento de Dios por medio del temor de Dios fortalece a los creyentes. Al niño le gritaron un día miedoso porque no salía a defender su honor
a darse golpes y reventarse su cara con quien lo insultaba. Muy pocos le reconocieron aquel día la firmeza de su carácter al evitar la refriega. Sin embargo, el que lo provocaba terminó su vida violentamente. Muy joven, en una triste riña callejera, mientras que el niño de mente formada, que supo controlar sus impulsos, llegó a ser un gran empresario de la construcción. Erróneamente, les han dicho héroes e intrépidos a los dictadores que inducen a sus pueblos al enfrentamiento. En los cantos que los nazis les enseñaban a los niños, se decía que Hitler era un valeroso. Muy tarde ya se dieron cuenta de que aquel sombrío personaje era un pusilánime que no fue capaz de superar sus debilidades internas. La guerra, como último recurso, tiene que ser válida para defenderse de los expropiadores y de quienes no saben respetar las libertades de los demás. Pero sigue siendo válido que el que sabe dominarse es más que el conquistador de una ciudad. Leemos en Proverbios. En casi todas las demostraciones externas de violencia o de fuerza hay latente una impotencia descomunal. La cara del miedo se deja ver en los músculos exagerados, en las amenazas constantes y en las palabras acaloradas. El temeroso suele infundir terror. Otros, en cambio, desde su apariencia lánguida y voz tenue, ejercen con legitimidad la autoridad que se han ganado y hablan con claridad de sus convicciones. Suavier in modo fortiter in re, sentenciaba sabiamente para el derecho romano Marco Fabio Quintiliano. Hay una nueva valentía concentrada toda en la interioridad, casi imperceptible en la perseverancia y en el trabajo alegre, que sin hacer alarde ni demostraciones de mando, ha perdido el miedo a las grandes decisiones. Con tristeza reconocía Albert Camus: me acuso de a veces ser incapaz de amar. Nadie puede eliminar por completo sus miedos. El sabio los procesa atento y el torpe pretende ignorarlos poniendo en riesgo su propia vida. Teman, por respeto y por valor, a la furia del mar, al fuego que arrasa y a la ignorancia que no dialoga. No hay que burlarse de ningún tipo de miedo, por pequeño e irracional que parezca. A veces no entendemos por qué una persona se enrolla una serpiente mientras que se espanta viendo un ratoncito o una cucarachita. Con frecuencia quisiéramos entender rápidamente qué sucede en la mente de aquellos que transforman en fobia o en fastidio lo que para otros es una diversión. Por fortuna, los estudiosos siguen investigando sobre tantas reacciones complejas de la humanidad. Sus aportes son muy importantes porque se trata siempre de ayudar a quienes padecen miedos a través de conocimientos y terapias que impidan la inactividad. Si bien el miedo no desaparece totalmente, se puede aprender a manejarlo de manera que por miedo a volar no se pierda el placer de un buen viaje aéreo. Por miedo a los animales no se pierda el gusto de ir al campo. Por miedo a la sangre y a las agujas no se acuda a la medicina. Aceptemos y enfrentemos nuestros miedos. Muchos son superables con voluntad y con amigos. Descubramos con humildad otros que no sabemos que tenemos, como el miedo a ser corregidos, el miedo a la vejez y el miedo a la libertad y el miedo a la felicidad. Señor Jesús, enséñanos dónde y a qué debemos temer. Santísima Virgen de los Dolores, ruega por nosotros.